Saludos y bendiciones, amados hermanos de la Biblia, Sion, Leche y Miel. Hoy estoy acompañado de mi hermano pastor William González y su servidor, maestro Pedro Rangel, y queremos hacer un pequeño ejercicio porque en el cuerpo de Cristo existen 6 ministerios, que es apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor y diáconos, auxiliares de los pastores. Así que queremos hacer un pequeño ejercicio como un versículo lo pueden enseñar los 6 ministerios. Y hoy vamos a empezar con Romanos 5:8, amado hermano. Romanos 5:8 nos dice: mas yo soy, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún esclavos del pecado, el Mesías murió por nosotros. Queremos destacar, por ejemplo, esta expresión que dice siendo aún esclavos del pecado. ¿Cómo siendo aún esclavos del pecado? ¿Cómo lo enseñaría un apóstol, por ejemplo? Entonces, vamos a la cita, vamos a buscar en sus Biblias. Mateo 13:11, hermanos. Él respondiendo les dijo: porque ustedes me oyen y me siguen, les he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he revelado. Entonces Cristo está hablando con los apóstoles, los cuales los escogió de su pueblo, del pueblo que iba a la sinagoga, que leía Torá, y los escoge y les da a conocer los misterios del reino de los cielos. Entonces, pero a ellos no. ¿Quiénes eran ellos? Los otros hermanos, los cuales asisten a las congregaciones. Ahora, ahí se aplicaría, hermano, en los apóstoles se aplicaría entonces lo que es la dispensación. Seguramente. Y nosotros tenemos ya videos grabados de la dispensación para los hermanos que quieran estudiar sobre la materia. Si usted es llamado, si usted es justificado, si usted es santificado. Por ejemplo, si una persona que es gay y lee la Biblia y lee Efesios, por ejemplo, ¿qué dice Efesios? ¿Es una carta para quién? Es una carta para los santos. Y fieles en Cristo. Entonces, si no somos santos y fieles, pues vayamos a leer Génesis o en el principio de Génesis 17, 18, 19, Bien. Donde aparece la destrucción de Sodoma y Gomorra. Porque los homosexuales no van a heredar el reino de los cielos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Ahora, ¿cómo le explicaría entonces un profeta? Bueno, hermano maestro Pedro, en Mateo 3:7 leemos: al ver él que muchos de los miembros de las denominaciones de interpretación de la ley, llamados fariseos y saduceos, venían a su lavamiento en agua, les decía: hijos de la serpiente, ¿quién les dijo que pueden escapar de la ira venidera? Está hablando el profeta Juan el Bautista y se está refiriendo a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, que significa los escogidos, y a los saduceos, que significa los justos. Le están hablando a un pueblo que resiste la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces los profetas son muy duros porque no habla con incrédulos. Las señales de las lenguas son para los incrédulos, pero la profecía es para los creyentes. Y ahí el profeta está hablando al pueblo que conoce ley, al pueblo que conoce al Dios de Israel. Ahora vamos a ver a un maestro, por ejemplo. En Santiago 3:1, hermano Pedro, leemos lo siguiente: hermanos míos, no pretendan ustedes erigirse como maestros e intérpretes de la voluntad de Dios, pues ya saben que quienes enseñamos las Escrituras seremos juzgados con más severidad. Pero hoy en día, hermano, es muy común que la gente alquile un local y se erijan como apóstoles, como profetas, y se congregan es para juicio, para enseñar doctrinas y enseñar cosas completamente diferentes a lo que es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, fíjate cómo estamos tocando el tema de siendo aún ¿qué? Pecadores, ¿no? Siendo aún pecadores. Y entonces estamos hablando de que hay muchos maestros que están pecando si no están preparados, ni el Señor los ha llamado a ese ministerio. Cierto. Ahora vamos a leer, vamos a ver cómo nos enseñaría la doctrina en cuanto a lo que es un evangelista. Un evangelista. En primera de Timoteo. Es una carta del apóstol San Pablo al evangelista Timoteo. En primera de Timoteo 4:13-16 leemos lo siguiente: hasta que pueda regresar, enséñale la Biblia a los congregados en el cuerpo de Yo Soy el Señor, y no deje de exhortarle ni de instruirlo en la sana doctrina de santificación,
El 14 dice, no descuides el ministerio que te dio yo soy, el Señor, por medio de su Espíritu. Aleluya, qué Dio hermoso. instrucciones al concilio de ancianos, líderes y pastores del pueblo, cuando ellos te impusieron las manos. Ocúpate en el reino, ¿no? Ocúpate del reino, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos en el camino de perfección. Recuerda que engañoso es el corazón, así que cuídate de ti mismo y de lo que enseñas. Hermano, hay que ser responsables de la doctrina. De cualquier palabra ociosa nosotros vamos a rendir cuentas, como está escrito. Así que este es el consejo del apóstol a Timoteo. Y en cuanto a que el Timoteo era evangelista y ese era su ministerio, y le está exhortando a que se cuide a sí mismo, como Pablo mismo le decía a Timoteo. Dice, no vaya a ser que siendo nosotros mensajeros para muchos, nosotros mismos vengamos a ser eliminados. Entonces haremos el papel de los más tontos, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a ser sabios y a ser responsables. Recuerde que estamos viendo cómo, siendo aún pecadores, ¿verdad?, Cristo murió por nosotros. ¿En qué dispensación estamos? ¿Quién nos lo está enseñando? Y ahora lo vamos a ver en el campo de ¿quién? De un pastor. Cómo Pablo aconseja al evangelista Tito y le da unas instrucciones al respecto. Enséñanos, hermano. Maestro Pedro, en Tito 1, versículo 5 nos dice la palabra lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente en la congregación y establecieras ancianos, líderes que supervisen la obra en cada ciudad, así como yo te ordené. Entonces, aquí el apóstol San Pablo le está diciendo a Tito que vas a designar a personas que sean intachables, obispos y a diáconos que tengan una sola mujer, que no pueden tener por ahí, andar en cosas indebidas, en negocios turbios, en negocios corruptos, hermanos. Y hay una serie de requisitos necesarios para que haya un orden de santificación y de decencia en la sociedad. Entonces, ese es el propósito de cómo un pastor debe ser elegido, cómo un obispo debe ser elegido y cómo unos diáconos deben de ser nombrados. Ahora vamos al libro de los Hechos, ¿no?, donde se eligen a 7 diáconos a raíz de un problema que había entre discriminación de viudas de los hebreos y viudas de la gente de las naciones. En Hechos capítulo 6, versículo 3, hermano Maestro Pedro, nos dice la palabra lo siguiente: por tanto, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría, a quienes comisionemos como auxiliares en el ministerio. Ajá, entonces estamos leyendo, hermano, que habían ciertas incomodidades ahí en la congregación. Y nosotros somos llamados a tener esa santidad delante del Señor y rendir cuenta de nuestro ministerio y de nuestros talentos que el Señor nos ha dado. Así que, amados hermanos, hemos tratado de leer un versículo y verlo cómo lo enseñarían los diferentes ministerios en la dispensación, en el orden sacerdotal que hay en Melquisedec, en el Rey de Justicia, en el Cristo, en el Mesías, en Yo Soy el Salvador, o Yahshua en hebreo. Entonces, el Señor ha nombrado una serie de sacerdotes y nosotros debemos colocarnos donde el Señor, donde el Espíritu Santo nos ha puesto. Yo no puedo decir que soy apóstol si no soy apóstol, no puedo decir que soy un profeta porque estaría mintiendo. Y si nosotros, hermanos, no estamos diciendo la verdad, entonces, ¿a quién servimos? A Satanás, mi hermano, dice la Escritura, y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y Él es el padre de la mentira. Así que alerta, amados hermanos. Vamos a invitar a nuestros hermanos de la Vibración Leche y Miel para que se integren a este cuerpo y podamos nosotros ir montando videos. Ustedes verán a mi hermano William, que le pastoreará y enseñará a la Grey lo que hemos ido aprendiendo en estos años, ¿no? Son 33 años, 40 años que llevamos en el camino del Señor y queremos darles a nuestra Grey, a nuestros hermanos, al pueblo del Señor, lo que el Señor nos ha revelado. Así que les invitamos a que descargue la Biblia Leche y Miel y que se suscriba y que nos siga, de manera tal de que mi hermano William y su servidor y los hermanos que se van a ir sumando a este ministerio, pues puedan tener estas enseñanzas en el canal de la Biblia Leche y Miel.
Que Dios le bendiga ricamente. Adelante, hermano, despídase de la Grey. Que el Señor nos continúe bendiciendo y nos llene de su sabiduría y que podamos todos crecer conforme a la voluntad de nuestro amado Salvador. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios nos los prospere en todo. Amén.